A continuación, cedemos la palabra al doctor José María Aznar, expresidente del Gobierno de España, a exponernos acerca del rol del Estado en la educación superior. El doctor José María Aznar es licenciado en Derecho, inspector de Finanzas del Estado, abogado en ejercicio, presidente ejecutivo de la Fundación FAES, presidente del Instituto Atlántico del Gobierno IADG, presidente de honor del Partido Popular, miembro del Board of Directors of New News Corporation, Distinguished Fellow de la School of Advanced International Studies de la Johns Hopkins University, donde lidera la Atlantic Basin Initiative, miembro del Consejo Consultivo de la Universidad San Ignacio de Loyola del Perú, miembro de la International Advisor Board de Barrick Gold Corporation, presidente de la iniciativa Friends of Israel, miembro del Comité Asesor Internacional del Consejo Atlántico de Estados Unidos y presidente europeo de su iniciativa para Latinoamérica. Es doctor honoris causa de la Universidad Sofía de Tokio, Universidad Internacional de Florida, Universidad de Bar Ilan de Israel, Universidad de Perugia, Universidad Andrés Bello de Chile, Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, Universidad San Ignacio de Loyola del Perú, Universidad Ilia Chapchapse de Georgia, Universidad San Antonio de Murcia, Universidad de las Américas de Ecuador y Universidad Argentina de la Empresa. Ha escrito numerosos libros, Memorias 2, Memorias 1, España puede salir de la crisis, Cartas a un joven español, Retratos y perfiles. De Fraga a Bush, 8 años de gobierno, La España en que yo creo, España, la segunda transición y libertad y solidaridad. Un fuerte aplauso para el expresidente Aznar, que esta noche está con nosotros. Un centro de nivel universitario en el que sobre todo se desarrollarán los 4 oficios esenciales del universitario: conversar, leer, pensar y escribir. Sinceramente, creo que hemos diseñado una experiencia académica única. Creo que se genera una cátedra que va a ser muy importante, este máster en políticas públicas. Los alumnos abordarán exhaustivamente los fundamentos teóricos del gobierno, la teoría de la democracia, los problemas de la gobernanza, las amenazas del populismo y otras. Estudiarán estrategia y globalización en el ámbito atlántico, los principios del buen gobierno, de la economía y de la empresa, los procesos de integración económica y monetaria, la gestión de las crisis. Reflexionarán sobre el marco teórico de las políticas públicas y sobre los problemas del crecimiento, del bienestar y de la seguridad. Y madurarán su visión y su conocimiento de la comunidad política, el estudio de la opinión pública y del marketing político y cómo relacionarse en la práctica con los medios de comunicación. Yo creo que hoy los líderes, yo creo que se hacen en primera instancia y este va a ser un elemento importante. El instituto muy pronto habrá de adquirir la categoría de excelencia y estará prestando un servicio invaluable tanto a los profesionales que participarán en sus programas de estudio como a las instituciones que los empleen al concluir su trabajo académico en el instituto. Un grupo de estudiantes que se sienta parte de algo importante, que se ayude, que se sienta responsable y que marque la diferencia. La política es el instrumento fundamental con que cuenta una sociedad para progresar. Con ánimo de tener la más alta calidad y con una vocación. Y la vocación es ser y convertirse en la mejor escuela de políticas públicas que pueda existir en España. Invitamos al doctor José María Aznar. Muy buenas tardes a todos.
Muy queridos amigos, muchas gracias por la invitación a la Federación de Instituciones Privadas de Enseñanza Superior, a la Cámara de Comercio por acogernos. Queridas amigas y amigos, yo estoy aquí muy agradecido para presentar lo que acaban de ver, el Instituto Atlántico de Gobierno. El Instituto Atlántico de Gobierno es una escuela de formación avanzada que presido y que impulso personalmente, que nace como iniciativa privada, con vocación de servicio público. Una iniciativa que ya es, si quiere serlo aún más, un centro de referencia internacional en la formación, en la investigación y en la divulgación en todas las disciplinas que ayudan al buen gobierno de las sociedades. Creo que no hay novedad en el hecho de que yo me manifieste públicamente como defensor de la educación privada, como de las iniciativas privadas en general. Creo que el trabajo del Estado no es sustituir a las personas en sus decisiones y en sus oportunidades, sino hacer posibles esas oportunidades para todos, respetando la libertad que debemos tener garantizada en las cuestiones esenciales que configuran nuestra personalidad y la de nuestros hijos, nuestra vocación y la de nuestros hijos, nuestro modo de vida y el de nuestros hijos, que no son una simple prolongación de nosotros mismos, pero sobre los que tenemos una responsabilidad que ejercer. Insisto, no hay novedad en esto, pero quizás sí la haya si esta declaración la acompaño con otra menos habitual. Creo que ser defensor de la iniciativa privada no significa ser detractor de las iniciativas desarrolladas por las instituciones oficiales, al contrario. He sido presidente del Gobierno de España durante 8 años, en los que mi país logró éxitos nacionales e internacionales muy significativos. Y antes tuve también responsabilidades de gobierno a nivel regional. No solo creo en el Estado y en su capacidad para impulsar decisivamente a las sociedades cuando actúa bien, sino que he dedicado una parte importante de mi vida a hacer realidad esa convicción, es decir, a trabajar al servicio del Estado. Dirigí la refundación del Centro de Derecha Español. Trabajé para hacer realidad un centro de derecha europeo que ha tenido mayorías amplias y que ha marcado el principal camino de las instituciones de la Unión Europea. Impulsé la organización internacional en ese mismo espacio político. Hoy, en muchas de mis actividades, hablo sobre el buen gobierno y sobre los problemas del Estado en el ámbito atlántico. No soy una de esas personas dedicadas a hablar mal del Estado y de los poderes públicos. Y no tengo problema alguno en decir que creo en las instituciones políticas como pieza clave de la civilización occidental, es decir, de la civilización. En ocasiones, la protección de la iniciativa privada se resiente de una dificultad para acompañarla de un justo reconocimiento de la importancia del Estado. Una resistencia que daña la posición de quienes defendemos razonablemente la iniciativa privada, porque la hace parecer radical y poco reflexiva, cosas que yo, desde luego, no soy. Soy, por lo tanto, una persona que entiende bien la importancia del Estado y también, por supuesto, la importancia de la iniciativa privada, que piensa que son activos complementarios, porque de los dos deben beneficiarse las sociedades. Esto que creo de una manera general, lo creo especialmente cuando se trata de la educación. Y por eso quisiera referirme a 2 errores que con frecuencia se reproducen cuando se trata de definir un buen sistema educativo. Errores que cometemos también quienes somos partidarios de la iniciativa privada o de la iniciativa social en materia educativa. Y quisiera referirme brevemente a ello. El primero es el error de aceptar el reparto del sistema educativo en lo que podemos llamar áreas de influencia, en una guerra fría permanente entre lo estatal y lo privado. El segundo es el error de aceptar que lo estatal actúe no como incentivo para mejorar la calidad de lo privado, sino como coartada para no hacerlo. Si en muchos países la defensa de las iniciativas privadas sigue siendo objeto de controversia, se debe con frecuencia a que se establece mecánicamente una falsa polarización
en los términos de la discusión. Lo privado se opone a lo público como sinónimo de estatal, cuando lo público es mucho más que estatal. Y se produce una identificación automática entre lo privado y la derecha política, y lo público y la izquierda política. Y a veces incluso hay riesgo de sentirse cómodos en esa simplificación. Sin embargo, la iniciativa privada no tiene por qué oponerse frontalmente a lo estatal, porque una de las funciones de un Estado moderno es favorecer las condiciones en las que las iniciativas privadas puedan realizarse con un mayor provecho para todos. Este es el caso de cualquier sector productivo, que el Estado debe favorecer mediante marcos legislativos predecibles y sencillos que aseguren unas reglas de juego iguales para todos. Reglas transparentes e incentivadoras. Y también ha de ser así en la educación. Por lo tanto, debemos desterrar ese tipo de pensamiento y de lenguaje disyuntivo y maniqueo que daña a las sociedades porque las priva de alguno de sus mejores recursos. La iniciativa privada no es iniciativa estatal, pero sí es iniciativa pública, porque está a disposición de cualquiera que desee hacer uso de ella, a la derecha o a la izquierda del arco político. La educación es mucho más que los recursos materiales que se dedican a ella, por importantes que estos sean. Es también un modelo, un ideario y unos valores. Es un compromiso, es un sentido de autoridad, una idea del bien y de la verdad, y sobre todo es una vocación. Esto no es monopolio de ningún grupo social, ni de ninguna ideología, y debemos dejar muy claro que no lo es. Lo debemos dejar muy claro en todo tiempo, también en tiempos electorales. Debemos dejar muy claro que la iniciativa privada en materia educativa no es un privilegio arrancado al Estado, bajo presión de unos cuantos, sino el ejercicio de un derecho que está al alcance de cualquiera que tenga un proyecto educativo que ofrecer. Al actuar de este modo, no solo estaremos fijando correctamente los términos jurídicos de la iniciativa educativa privada y limpiándola de prejuicios que no la hacen ningún bien. También estaremos dejando claro que la educación patrocinada por el Estado no puede concebirse como el territorio propio de la izquierda ideológica, ni menos aún como un mercado cautivo en el que dar continuidad a proyectos pedagógicos fracasados a condición de que se respeten nuestros proyectos educativos propios. Dicho con claridad, debemos rechazar la división del sistema educativo en esfera de influencias ideológicas. Y por ello, y me refiero ahora al segundo error que he mencionado, debemos exigir que la educación estatal se mantenga libre de propaganda de ideología, que eduque bien y que lo haga con neutralidad en lo que debe ser neutral. Debemos evitar hacer de la educación privada un simple refugio frente al fracaso de lo estatal cuando éste tiene lugar, de manera que la existencia de un proyecto educativo como ideario propio no actúe como coartada para la falta de rigor. Quienes promovemos iniciativas educativas privadas debemos exigir un buen sistema estatal con el que competir, no un mal sistema estatal que nos lo ponga fácil. Y para librarnos de estos riesgos es necesario que las familias y los alumnos puedan elegir cada vez más y cada vez mejor el tipo de educación que desean recibir, independientemente de sus recursos económicos disponibles. Y precisamente por esto es necesario que la educación del Estado y las iniciativas privadas no se conciban como circuitos formativos cerrados y desconectados entre sí, sino como una parte de un mismo sistema educativo que en mutuo esfuerzo para formar mejores alumnos impulsan al conjunto hacia arriba y que compiten entre sí y con el exterior para atraer recursos y talentos.
Pues bien, yo creo que hay muchas formas de combinar la obligación del Estado de proporcionar educación y asegurar la igualdad de oportunidades con el derecho de las familias a elegir el modelo educativo. Y creo que resolver bien esta conjunción de obligaciones y derechos es una de las claves del desarrollo de las sociedades, tanto en la educación obligatoria como en la educación superior. No tiene sentido que yo proponga ahora un modelo ideal para nadie, porque cada país tiene sus propios problemas y sus circunstancias, pero sí quiero insistir en que es decisivo que se actúe con la vista puesta en ese horizonte final. Pues bien, así es como concibimos el Instituto Atlántico de Gobierno, como un gran foro capaz de activar la mejor de la educación superior pública y privada de España, de Europa y de América al servicio de un proyecto educativo verdaderamente ambicioso. Un proyecto que ya ha merecido la confianza del mundo de la empresa, de la universidad y de la política de manera transversal y multinacional, como lo acredita la composición de su Consejo Académico y Social. Se presentó en Madrid hace apenas un año e inició su actividad docente hace 6 meses. El instituto es todavía un niño. Y hoy, en un tiempo récord, es ya una referencia indispensable, que exhibe una capacidad de convocatoria indiscutible y que acaba, por cierto, de iniciar las actividades de su campus online. Creo que es una iniciativa necesaria y que se le conoce como tal, y muchas instituciones se están sumando a ella con entusiasmo. No responde ni pretende influir en las cosas del corto plazo. Es un proyecto meditado durante mucho tiempo, no una iniciativa improvisada. No tiene su origen en el clima social del momento ni en España ni en ningún otro lugar. No es un proyecto ni de propaganda ni de partido, aunque va a ocuparse de cuestiones que son del máximo interés para muchos partidos políticos de tendencias diversas, como son también del máximo interés para las empresas, para las instituciones, para los medios de comunicación y para el conjunto de las sociedades. Con nosotros colaboran ya de forma muy activa personas que pueden situarse en el centro derecha o en el centro izquierda. Personas cuya actividad profesional se sitúa en la universidad, en el periodismo, en la cultura, en la economía, en las finanzas, en la cooperación internacional o en los partidos. Para nosotros lo importante es que sean personas capacitadas y comprometidas con nuestro proyecto formativo, que se basa en el rigor, en el esfuerzo y en las virtudes académicas clásicas a las que me refería en ese vídeo. Escuchar, leer, pensar y escribir y tomar parte en debates maduros sobre las cuestiones que marcan el progreso de las sociedades. Y como ustedes saben muy bien, en los tiempos actuales, escuchar, leer, pensar, escribir y tener debates maduros no es cosa de menor cuantía. Y hacerlo en perspectiva comparada y con visión atlántica y global. El Instituto Atlántico de Gobierno quiere mostrarse deliberadamente inclusivo, acogedor con cualquiera que quiera participar en sus actividades y que no manifieste una hostilidad obvia contra nuestro ideario. Como acabo de exponer, carece sentido que a estas alturas yo pretenda aparentar una supuesta neutralidad ideológica de la que carezco totalmente. Tengo preferencias y tengo convicciones arraigadas. Todos los que formamos parte del Instituto Atlántico las tenemos, cada uno las nuestras. Pero entre ellas compartimos una esencial, y es que debemos trabajar a favor del marco común de nuestra convivencia. España, en Europa y en América Latina. Debemos reforzar los puntos de encuentro, los espacios de debate, los espacios de estudio de los problemas que compartimos, que solo pueden tener soluciones si éstas obtienen el respaldo de amplias mayorías sociales y de amplias alianzas internacionales. Cualquier materia política o social relevante es siempre demasiado compleja
como para admitir aproximaciones simplistas. Y eso lo sabemos muy bien, especialmente quienes hemos ejercido responsabilidades de gobierno. Por eso tiene sentido estudiarlas. Y por eso la sociedad debe tener interés en que haya quien las estudie con garantías. Vivimos un tiempo en que los efectos políticos y sociales de la revolución tecnológica empiezan a mostrarse en toda su profundidad, en forma de fragmentación, desestructuración y pérdida de la institucionalidad en muchas sociedades. Por ello es necesario desarrollar proyectos cohesivos que contrarresten esa tendencia, que dificulta la gobernabilidad y dificulta la elaboración de las políticas. Y todo esto puede sintetizarse de un modo muy simple. El Instituto Atlántico de Gobierno no es un altavoz, es un foro. No pretende hacer ruido, sino promover conversaciones pertinentes y ordenadas de las que hoy, como siempre, depende el bienestar y el progreso de nuestras sociedades. En plena coherencia con las ideas que he expuesto hace unos minutos, no queremos aparecer ante la sociedad, porque no lo somos, como un espacio cerrado, en el que una élite actúa en defensa de su propio interés. Al contrario, queremos aparecer porque lo somos como un centro abierto, permeable, donde se abordan los asuntos esenciales que afectan al interés común. Tenemos ideario, pero no tenemos ideología. Un ideario que, a mi juicio, puede ser compartido por una amplia mayoría social, a izquierda o derecha, preocupada por asegurar la continuidad y el fortalecimiento de nuestros marcos de convivencia. Atlántico, y lo digo especialmente aquí en Perú, Atlántico significa para nosotros un espacio de civilización, que va más allá de los mapas y que incluye a cuantos estiman que la vida en sociedad debe asentarse en el Estado de Derecho, el pluralismo político y social, la dignidad personal, la sociedad abierta, la libertad y la igualdad como base de la nación política moderna. Atlántico significa, por lo tanto, una vocación de proximidad, de convivencia entre muchos que comparten mucho y que deben ser conscientes de ello y que deben saber aprovecharlo. Y por eso, como presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, estoy aquí hoy presentándolo personalmente. Por eso lo haré próximamente en otros países entre buenos amigos como los que hoy nos acompañan. Y por eso estoy convencido de que tendremos éxito en este proyecto. Si no estuviese convencido, no lo hubiésemos puesto en marcha. Y que nace con humildad, pero también lo digo con la máxima ambición de ser el punto de referencia, escuela de políticas públicas en español en el mundo. Hacer de nuestro máster de gobierno, liderazgo y de gestión pública una referencia internacional del máximo nivel. Para mí siempre es un placer estar en Lima, siempre es un placer estar en Perú, siempre es un placer estar entre muy buenos amigos y es un placer especial hoy poder presentar una iniciativa de este tipo. Había creado un partido, había creado una fundación, había creado muchas cosas en mi vida, pero no había creado nunca una empresa. No tengo vocación de hacer tornillos, ni de hacer pasteles, ni de hacer ladrillos, pero sí tengo vocación de contribuir a que nuestras sociedades sean mejores. Eso es la educación privada al servicio de una sociedad y al servicio de una vocación pública. Muchas gracias a todos por vuestra atención.